Mi hermana le robó $40.000 a su novio. Mis padres me amenazaron con cancelar mi universidad si no la encubría. Yo tenía un plan de respaldo y envié un correo que los destruyó. Hola, Reddit. Mis padres siempre dejaron muy claro quién era el hijo invisible y quién era la estrella de la casa. Aguanté su favoritismo durante 18 años, pero cuando intentaron cancelar mi matrícula universitaria para obligarme a encubrir que mi hermana le había robado $40.000 a su prometido, decidí que el juego había terminado. Lo que vino después fue un caos absoluto, la prestigiosa firma de mi padre terminó disuelta y la boda quedó cancelada. Prepárate, porque esta historia es un viaje. Para entender cómo llegamos hasta aquí, déjenme retroceder y darles el panorama completo. Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. Llevaba 18 años gestándose. Crecí en una de esas familias donde el amor se parecía más a una evaluación de desempeño. Cumplías tus metas y recibías una palmadita en la cabeza. Fallabas, y te daban un sermón sobre tu potencial desperdiciado y la decepción que causabas. Al menos, así funcionaba conmigo. Con mi hermana Sabrina era diferente. Vivíamos en la misma casa, pero bajo reglas completamente distintas, como si existieran dos universos paralelos. Lo entendí alrededor de los 7 años. Un día llevé a casa una boleta con puras A y una A- en gimnasia. Mi madre apenas levantó la vista del teléfono. Me preguntó por qué no había intentado más. 2 semanas después, Sabrina llevó notas de B y C, y la sacaron a comer helado para celebrar su mejoría. Yo me quedé en la mesa de la cocina, haciendo la tarea, escuchando cómo la puerta del garaje se cerraba detrás de ellos. Y en ese momento entendí exactamente cuál era mi lugar en la jerarquía familiar. Una lección fría a los 7 años, pero mejor aprenderla temprano, supongo. Mis padres, Julian y Vivienne Donovan, dirigían una exitosa firma de contabilidad en los suburbios de Virginia. Vivían y respiraban apariencias. Ya sabes el tipo, la familia de la tarjeta navideña, con suéteres a juego y sonrisas ensayadas. La narrativa que vendían al mundo era simple, 2 hijos exitosos destinados a la grandeza. La realidad, detrás de puertas cerradas, era otra historia. Mi padre construyó toda su identidad alrededor del éxito profesional y el estatus social. Formaba parte de la junta del club campestre, donaba las causas correctas y trabajaba cada habitación como si estuviera calculando el valor de cada apretón de manos. Mi madre era su complemento perfecto. Organizaba cenas dignas de revista, hacía voluntariado en las organizaciones adecuadas y cultivaba amistades estratégicas con mujeres cuyos esposos podían beneficiar el negocio de mi padre. Juntos construyeron una fachada de perfección familiar, y mantenerla requería la cooperación total de sus hijos. Sabrina entendía ese juego de forma instintiva. Encantaba a los clientes de mi padre, elogiaba las habilidades de anfitriona de mi madre con un entusiasmo que parecía genuino, y proyectaba exactamente la imagen de joven exitosa que ellos querían mostrar. Lo que hacía en privado importaba muy poco en comparación con su actuación pública. Esa lección la fui aprendiendo con los años, observando cómo ella escapaba de consecuencias que a mí me habrían destruido. Era 3 años mayor, nacida con un encanto sin esfuerzo que yo nunca tuve. Los profesores le perdonaban las tareas atrasadas. Los chicos se rendían a sus pies. Navegaba la secundaria con notas mediocres que nunca generaban preocupación, y con una habilidad inquietante para desviar la culpa. Yo observaba desde la banca, tomando notas mentales sobre cómo sobrevivir en un hogar donde el favoritismo era tan evidente como el sistema de calefacción central. Hubo momentos en los que la injusticia se sentía aplastante. Quería gritar, exigir respuestas. ¿Por qué los fracasos de Sabrina eran tratados como peculiaridades encantadoras, mientras que mis errores mínimos se convertían en defectos de carácter? Pero alrededor de los 14 años tomé una decisión que probablemente salvó mi cordura. Dejé de esperar justicia. Empecé a buscar patrones. Una vez que entendí las reglas, predecibles e injustas, de nuestra dinámica familiar, aprendí a moverme dentro de ellas. La emoción dio paso a la estrategia. El dolor se transformó en observación. Mi habitación se convirtió en mi santuario. Mapas de lugares lejanos cubrían las paredes. Libros sobre personas que habían superado circunstancias imposibles llenaban mis estantes. Pasaba horas investigando universidades lo suficientemente lejos de Virginia como para que las visitas casuales de mis padres fueran, simplemente, imprácticas. Cada ensayo que escribía, cada actividad extracurricular a la que me unía, cada examen que aprobaba, todo era otro ladrillo en la pared que estaba construyendo entre mis circunstancias actuales y mi futura libertad. Para el penúltimo año, había creado una identidad completa alrededor de ser lo opuesto a Sabrina. Donde ella era social, yo era estudioso. Donde ella era imprudente, yo era calculador. Mis paredes estaban llenas de trofeos académicos. Las de ella, cubiertas de boletos de conciertos y Polaroids de fiestas. Mis padres veían a Sabrina como vibrante, llena de vida. A mí me veían como confiable, lo que, en la práctica, significaba invisible.
Entonces, el verano antes de mi último año, descubrí algo que se convertiría en mi póliza de seguro. Sabrina había estado saliendo con Brandon Collins, el hijo del cliente más importante de mi padre. Brandon conducía un BMW, usaba relojes que costaban más que la renta mensual de la mayoría de la gente y trataba a mi hermana como si fuera un accesorio decorativo. Su relación era el orgullo de las ambiciones sociales de mis padres. Prácticamente brillaban cuando Brandon venía a casa. Papá hablaba de inversiones. Mamá se encargaba de los aperitivos como si estuviera recibiendo a la realeza. La posibilidad de que su hija se casara con la familia Collins representaba todo por lo que habían trabajado, una elevación permanente del apellido Donovan hacia círculos verdaderamente élite. Estaban tan cegados por ese futuro que nunca cuestionaron los verdaderos sentimientos de Sabrina. Pero yo noté las inconsistencias desde el primer día. Sabrina se quejaba de Brandon constantemente cuando nuestros padres no estaban cerca. Criticaba su forma de hablar, sus elecciones de ropa y su insoportable obsesión con la navegación a vela. Ponía los ojos en blanco cada vez que él le escribía. Cancelaba planes con él para verse con otros chicos, cuya existencia ocultaba cuidadosamente. La desconexión entre su actuación pública como novia devota y su desprecio privado era impactante, incluso para alguien acostumbrado a su duplicidad. Lo que mis padres no sabían era que Sabrina había estado manipulando sistemáticamente a Brandon por dinero. Lo convenció de financiar una supuesta oportunidad de inversión, que en realidad era su cuenta personal de compras. A base de palabras dulces y lágrimas estratégicas, logró sacarle casi $40,000 en 8 meses. Tropecé con la evidencia cuando tomé prestada su laptop mientras la mía estaba dañada. Estados de cuenta bancarios. Conversaciones de texto. Y lo más perturbador de todo, una hoja de cálculo detallada donde registraba cada extracción como si fuera un juego retorcido. Esa hoja fue lo que realmente me heló la sangre. Columnas con montos. Notas sobre técnicas de manipulación emocional. Una entrada decía, le dije que mi auto necesitaba reparaciones. Lloré sobre sentirme una carga. Resultado, $3,500. Otra, presenté una oportunidad de inversión. Usé terminología de negocios que papá me enseñó. Transferencia de $8,000 confirmada. Trataba el fraude como si fuera un proyecto profesional, con totales acumulados y proyecciones futuras. Me quedé sentado en su habitación casi una hora, revisando meses de engaño calculado. Brandon no era precisamente una víctima fácil de querer, con su actitud privilegiada, pero nadie merecía ser explotado así por alguien que fingía amarlo. La magnitud de la manipulación revelaba un nivel de deshonestidad que superaba incluso mis expectativas más cínicas. Mi primer impulso fue contárselo a mis padres. Por fin tendría pruebas irrefutables del verdadero carácter de Sabrina. Ese impulso duró unos 30 segundos. 18 años de experiencia me decían que no importaría. Nunca aceptarían nada negativo sobre su hija favorita. Lo minimizarían, lo justificarían o de alguna forma, terminarían culpándome a mí por descubrirlo. La evidencia sería descartada. Yo sería castigado por fisgonear. Así que hice capturas de pantalla de todo y lo guardé en una carpeta segura en la nube. Llámalo paranoia. Llámalo preparación. Algo me decía que esos archivos iban a importar algún día. Recopilar evidencia se volvió casi un hábito. Durante los meses siguientes, cada vez que se presentaba la oportunidad, su teléfono desbloqueado en la encimera, sus llamadas presumiendo con amigas que no sabían que yo podía oír, documentaba todo. Cada nueva pieza iba a mi archivo digital creciente, organizado por fecha y categorizado por tipo de conducta. Me decía a mí mismo que solo estaba siendo precavido. Pero la verdad probablemente era más compleja. Una parte de mí necesitaba validación. Pruebas de que lo que percibía en mi familia no era una distorsión paranoica. Y otra parte, quería protección. Un seguro contra el día en que las manipulaciones de Sabrina dejaran de apuntar hacia otros, y empezaran a dirigirse directamente hacia mí. Y sí, una pequeña parte de mí solo quería munición. Armas que pudiera usar si las circunstancias alguna vez exigían defenderme. El último año se desarrolló con el ritmo predecible de solicitudes universitarias y cenas familiares donde mis logros recibían apenas breves asentimientos, mientras el último drama de Sabrina se robaba toda la atención. Ella ya se había graduado y en teoría, asistía a una universidad comunitaria mientras vivía en casa, aunque su agenda real parecía girar en torno a restaurantes caros y viajes de compras, siempre financiados por la constante generosidad de Brandon. Mi consejera universitaria, la señora Whitaker, se convirtió en una aliada inesperada. Vio algo en mí. Tal vez el agotamiento de tener que cumplir siempre en un hogar que exigía perfección, mientras premiaba la mediocridad de mi hermana. Durante nuestras sesiones, me animó a apuntar alto. Me hizo entender que mi historial académico no solo era bueno, era una salida. Siguiendo su consejo, apliqué a 12 universidades. Fui aceptado en 10. Las cartas comenzaron a llegar poco a poco, cada una abriendo una puerta distinta, pero hubo una que se sintió diferente. La que realmente importaba.
el sobre de la universidad que más había esperado. Georgetown. Cuando lo tuve en mis manos, se sentía más pesado que los demás. No por el papel, sino por lo que significaba. Distancia y libertad. Una vida fuera de todo aquello. Lo abrí solo, en mi habitación. Leí la carta una vez, luego otra, y una tercera, solo para estar seguro de que no me lo estaba imaginando. Había sido aceptado. Por primera vez en 18 años, algo que yo quería se había hecho realidad por mi propio esfuerzo, no por aprobación de mis padres, ni por el juego de manipulación de mi hermana. En ese momento lo supe. Georgetown no era solo una opción. Era mi salida. Y por un instante, me permití pensar que tal vez, esta vez sería diferente. Que quizá, por una vez, estarían orgullosos de este logro. Me equivoqué. Mis padres accedieron a financiar mi educación en Georgetown con el mismo entusiasmo tibio que aplicaban a todo lo que tenía que ver conmigo. Para ellos, no era orgullo, era una inversión en la reputación familiar. La conversación sobre el dinero de la universidad todavía vive en mi memoria con una claridad incómoda. Mi padre, detrás de su escritorio, revisando los costos y los documentos como si estuviera evaluando una compra importante. Calculaba cuánto tendrían que pagar con mentalidad empresarial, midiendo el posible retorno de la inversión. Mi madre sugirió una universidad estatal, algo más cerca, donde pudieran vigilarme. La implicación que yo necesitaba supervisión mientras a Sabrina siempre le habían dado total libertad, no pasó desapercibida. Respondí con cuidado, citando rankings y hablando en el único idioma que ellos entendían: prestigio, reputación, posicionamiento. Finalmente aceptaron. Pero mi padre dejó claro que el apoyo económico dependía de mi rendimiento académico constante, y de un comportamiento adecuado. Traducción: mantente útil, mantente callado, no nos avergüences. El primer semestre fue transformador. Por primera vez, existía fuera de la sombra de mi hermana. Los profesores sabían mi nombre por mis aportes, no como el hermano de Sabrina. Hice amigos que apreciaban mi humor seco y mi lealtad. Mantuve un promedio casi perfecto mientras trabajaba medio tiempo en la biblioteca del campus. Esos meses sabían a libertad. Como si la persona que siempre fui destinado a ser, por fin tuviera espacio para respirar. Mi compañero de cuarto, Richard, cuya familia se había mudado recientemente al área de Washington, se convirtió en mi primer amigo real fuera del ecosistema social que mis padres habían construido. Su familia disfrutaba estar junta. De verdad. Los hermanos se apoyaban. Los padres expresaban orgullo, sin condiciones. Escuchar sus historias sobre vacaciones familiares se sentía como estudiar una cultura completamente ajena. Él escuchaba mis versiones cuidadosamente filtradas sobre mi hogar con creciente preocupación, hasta que, un día, lo dijo sin rodeos. Tu familia suena profundamente poco saludable. Nadie lo había expresado así antes. Tan claro y tan directo. El trabajo en la biblioteca me dio mucho más que dinero. Me dio estructura, confianza fuera del ámbito académico, y una pequeña comunidad de estudiantes trabajadores que se apoyaban entre sí. Mi supervisor, el señor Walker, me enseñó sobre independencia financiera de una manera que mi padre, un ejecutivo en contabilidad, nunca hizo. Crede. Fondos de emergencia. La importancia de tener recursos que nadie más pudiera controlar. Esas lecciones resultarían invaluables, mucho antes de lo que imaginaba. El receso de Acción de Gracias rompió la ilusión de que la distancia podía protegerme de la disfunción familiar. Regresé a casa y descubrí que Sabrina estaba comprometida con Brandon. Mi madre ya había comenzado a planear una elaborada boda de verano. La casa zumbaba de emoción, una emoción que, de alguna forma, siempre me empujaba hacia la periferia de cada conversación. El anillo de compromiso era obsceno, un diamante tan grande que parecía casi teatral. Sabrina lo exhibía en cada oportunidad, inclinando la mano para atrapar la luz o dejándolo estratégicamente sobre superficies donde nadie pudiera ignorarlo. Brandon irradiaba una satisfacción posesiva. Y toda esa actuación me revolvía el estómago, sabiendo lo que sabía. La planificación de la boda lo consumía todo. Mi madre trataba el evento como su coronación personal. La búsqueda del lugar, la comida, las pruebas de menú y la elección del vestido, dominaban cada conversación. Mi padre hablaba de la lista de invitados como si fuera un mapa de oportunidades, calculando qué clientes y contactos merecían asistir a lo que, claramente, veía como un escaparate profesional. Nadie preguntó por mi semestre, ni por mis clases, ni por mis amigos. Pasé 3 días enteros escuchando conversaciones sobre la boda, interviniendo solo cuando me lo pedían directamente. El resto del tiempo, observaba cómo la maquinaria de la disfunción familiar funcionaba a plena capacidad. Durante la cena de Navidad, Sabrina anunció que quería que yo formara parte de la boda. La petición venía envuelta en una actuación de afecto fraternal, lágrimas incluidas, discursos sobre nuestro vínculo y miradas cuidadosamente ensayadas. Mis padres estaban encantados. Acepté.
Negarme habría provocado una escena que me perseguiría de vuelta al campus en forma de llamadas llenas de decepción y culpa. El verdadero motivo detrás de su invitación se reveló en las semanas siguientes. Sabrina empezó a llamarme constantemente, asignándome tareas que no tenían nada que ver con la boda, y todo que ver con sostener su red de mentiras. Quería que la cubriera cuando cancelaba citas de novia para verse con otros hombres. Esperaba que yo ayudara a controlar la narrativa cuando la familia de Brandon empezara a hacer preguntas sobre las inversiones que ella había inventado. Las llamadas llegaban a cualquier hora, interrumpiendo mis estudios y mis turnos en la biblioteca, con exigencias cada vez más urgentes. Necesitaba que confirmara una coartada para un sábado en el que le dijo a Brandon que visitaba a la abuela. Quería que memorizara detalles de un falso esquema de inversión para impresionar al padre de Brandon en una reunión. Incluso necesitaba que la ayudara a convencer a nuestros padres de que ciertos cargos en su tarjeta eran gastos de la boda, y no compras personales. Cada solicitud me arrastraba más profundo hacia la complicidad. Negarme no parecía una opción. La dinámica familiar me había entrenado demasiado bien para adaptarme, para ceder. Pero esto ya no era solo observar su engaño. Ahora estaba participando en él. El estrés empezó a filtrarse en todo, mi sueño, mi apetito, mi concentración. Richard lo notó. Una noche, en nuestra habitación del dormitorio, me confrontó directamente. Quería saber qué estaba pasando. ¿Por qué me tensaba cada vez que sonaba mi teléfono? ¿Qué carga estaba llevando que me estaba consumiendo por dentro? Y entonces, le conté todo. Los años de favoritismo. El esquema de manipulación de Sabrina. Las exigencias actuales de que yo fuera parte de ello. Decirlo en voz alta, frente a alguien que realmente me escuchaba, fue como liberar la presión de una válvula que había estado sellada durante 18 años. Seguí cumpliendo con las peticiones de Sabrina. Pero también empecé a documentarlo todo. Más capturas de pantalla. Grabaciones de llamadas donde me pedía explícitamente que mintiera. Mensajes de texto donde detallaba sus esquemas con una claridad escalofriante. La carpeta crecía, mientras mi paciencia se agotaba. Richard me ayudó a pensar en planes de contingencia durante largas conversaciones nocturnas. Investigó opciones de transferencia y alternativas de ayuda financiera, por si en algún momento algo salía mal con mi familia y me quedaba sin apoyo. Mientras tanto, yo trataba de mantenerme al día con mis clases. La estabilidad de su familia le había dado una comprensión práctica de cómo navegar sistemas que mi crianza, privilegiada, pero profundamente disfuncional, nunca me enseñó. Juntos trazamos escenarios. Preparamos salidas. Opciones que esperaba no tener que usar. De una de esas noches surgió el programa alternativo de Yorktown, una vía adaptada para estudiantes con dificultades financieras inesperadas. En la misma universidad. Con el mismo título. Pero con matrícula reducida y mayor flexibilidad. Apliqué en silencio. Sin decírselo a nadie. No era un plan, era un seguro. La aceptación llegó a principios de diciembre. Otro secreto, guardado para un posible futuro. Y entonces llegó Nochebuena, envuelta en ese ambiente perfectamente fabricado en el que mi madre siempre destacaba. La casa olía a canela y a pino. Las luces parpadeaban. Todo parecía perfecto. Los aperitivos ya estaban dispuestos para los invitados de nuestra fiesta navideña anual. Yo llevaba 3 días en casa, contando las horas para poder escapar de vuelta al campus, de regreso a la vida que estaba construyendo lejos de ellos. La fiesta era exactamente lo que mis padres valoraban, que todo se viera perfecto por fuera, aunque por dentro no lo estuviera, fingir antes que ser auténticos, y preocuparse más por lo que los demás pensaban que por las relaciones reales. Los invitados llegaron en autos caros, vestidos con marcas de diseñador y cargando regalos que gritaban riqueza. Mi madre se movía entre ellos con una elegancia ensayada. Mi padre recorría la sala con intensidad profesional. Sabrina exhibía su anillo ante cualquiera que mostrara el más mínimo interés. Yo me quedé cerca de la mesa de bebidas, con una copa de sidra en la mano, haciendo conversación superficial con familiares a los que apenas reconocía. Mi primo Nicolás se acercó y comentó que me veía diferente, más seguro, más centrado. Su observación tocó algo en mí. Un pequeño recordatorio de que el cambio era visible para quienes realmente prestaban atención. La familia de Brandon llegó tarde, como si la puntualidad no aplicara para ellos, haciendo una entrada que captó la atención de toda la sala. Su madre, Penélope Collins, llevaba un collar llamativo que probablemente costaba más que todos mis libros del semestre juntos. Su padre, Edward, irradiaba esa arrogancia tranquila de la riqueza heredada, involucrando de inmediato a mi padre en una conversación sobre mercados y tendencias. Brandon, por su parte, se acercó a Sabrina con la seguridad de alguien que presume una adquisición reciente. Y entonces, empezaron los problemas. Comenzó de forma casi inocente. Penélope Collins me interceptó cerca del bol de ponche. Al principio, hizo preguntas casuales sobre Sabrina, pero rápidamente se volvieron más precisas.
Había notado inconsistencias, compras inexplicables en estados de cuenta, movimientos financieros que no encajaban con la historia que Brandon le había contado, comportamientos que no coincidían con la imagen de la novia perfecta. Sus preguntas eran quirúrgicas. La forma de alguien acostumbrado a detectar irregularidades. Entonces mencionó, de forma sutil, que había trabajado en contabilidad forense antes de retirarse. Ese detalle me heló la sangre. En ese instante entendí exactamente lo que estaba pasando. Esa mujer no estaba haciendo preguntas por curiosidad, ya sospechaba. Quizás no tenía todas las pruebas, pero sabía que algo no encajaba, y ahora solo estaba confirmándolo. Me estaba midiendo. El momento se alargó mientras mi mente corría, evaluando opciones. Podía desviar la conversación, restarle importancia, fingir que no sabía nada. Podía mentir y proteger la historia, como siempre había hecho. Era lo más fácil, lo más seguro. Pero también sabía otra cosa. Llevaba 1 año y medio viendo el engaño de Sabrina. 18 años tragándome el favoritismo. Meses siendo arrastrado a sus mentiras. Y estaba cansado. Cansado de encubrirla. Cansado de callarme. Cansado de seguir jugando un papel que nunca elegí. Así que tomé una decisión. No le iba a contar todo. No iba a entrar en detalles ni mostrar pruebas. Pero tampoco iba a seguir mintiendo. Le dije que sus sospechas eran correctas. Que la mujer con la que su hijo planeaba casarse no era quien aparentaba ser. Nada más. Luego me excusé y me alejé, con el corazón latiendo con fuerza, atrapado entre el miedo y una sensación que no esperaba sentir. Liberación. Las consecuencias no tardaron en llegar. Fueron inmediatas y devastadoras. Vi a Penélope acercarse a Brandon con decisión. Lo apartó del resto de los invitados y le habló en voz baja, pero con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. No pude escuchar lo que dijo, pero sí vi el momento exacto en que todo cambió en su expresión. La confusión apareció primero. Luego, la incredulidad. Y finalmente, la furia. Brandon no dudó. Se giró y fue directo hacia Sabrina. La apartó sin demasiada suavidad y empezó a exigirle explicaciones ahí mismo, en medio de la sala. Las voces comenzaron a subir de tono, lo suficiente para que las conversaciones alrededor se apagaran poco a poco. Sabrina hizo lo que mejor sabía hacer. Se vino abajo en lágrimas perfectamente ejecutadas, como si todo aquello la estuviera destruyendo y casi de inmediato, me señaló a mí. No hicieron falta muchas palabras más. Los invitados empezaron a mirar, a susurrar, a intercambiar gestos incómodos. La tensión creció rápido, sin control, hasta que la fiesta simplemente dejó de ser una fiesta. En menos de 1 hora, todo se había desmoronado. Terminé en el despacho de mi padre, enfrentando lo que solo podía describirse como un tribunal familiar. El rostro de mi madre estaba rojo, manchado por la vergüenza, una emoción que, para ella, siempre había sido peor que cualquier verdad incómoda. Mi padre estaba detrás de su escritorio, como un juez a punto de dictar una sentencia ya decidida. Sabrina ocupaba el sillón de cuero reservado para clientes importantes, secándose unos ojos que, en realidad, no estaban llorando. Las acusaciones llegaron rápidas y cortantes. Yo estaba celoso. Estaba saboteando la felicidad de mi hermana. No soportaba verla triunfar. Siempre había sido difícil, resentido, problemático. Según ellos, estaba destruyendo a la familia en lugar de construirla. Mi padre fue aún más lejos, lo había avergonzado frente a su cliente más importante, poniendo en riesgo una relación de negocios que le había tomado años construir. Intenté defenderme. Expliqué el comportamiento de Sabrina, el dinero, las mentiras, la evidencia que había reunido. Pero mis palabras chocaban contra una pared sólida de negación. Sabrina lloró más fuerte. Mi madre me acusó de inventarlo todo para encubrir mi propia crueldad. Y como siempre, el patrón se repitió. Siempre se repetía. El veredicto llegó justo antes de la medianoche. Mi padre anunció que suspendería inmediatamente el pago de mi matrícula, hasta que ofreciera una disculpa completa y sincera a Sabrina, a Brandon y a ambas familias por mi comportamiento espantoso. Además, pasaría el resto de las vacaciones de invierno escribiendo cartas de disculpa a todos los que habían presenciado mis acusaciones vergonzosas durante la fiesta. Solo si cumplía todas esas condiciones, y ellos quedaban satisfechos, considerarían volver a pagar mi universidad. La amenaza cayó exactamente como él quería. Era simple, sin ese dinero, yo no podía seguir en Yorktown. Tendría que abandonar la universidad, dejar atrás la vida que estaba empezando a construir, y volver a esa casa, derrotado. La expresión de mi padre lo decía todo. Estaba convencido de que me tenía acorralado. De que no tenía salida. Que ningún chico de 18 años podía estar preparado para algo así. Sabrina observaba desde su asiento, con un triunfo apenas disimulado. Había interpretado su papel a la perfección, lágrimas en el momento justo, negaciones convincentes, y una habilidad impecable para redirigir toda la furia hacia mí.
Este era su terreno. La dinámica familiar que dominaba desde siempre. Esperaba que me derrumbara, que suplicara, que aceptara mi lugar como el hijo menor, agradecido por cualquier migaja de aprobación. Mi madre permanecía ligeramente detrás de mi padre, su expresión más difícil de descifrar. Por un instante, creí ver incomodidad en sus ojos, una chispa de duda ante la dureza del ultimátum de mi padre. Pero la apagó enseguida, eligiendo, como siempre, la unidad familiar por encima de la justicia. Llevaba más de 2 décadas respaldando a mi padre. Romper ese patrón ahora le habría costado más de lo que alguna vez estuvo dispuesta a pagar por mí. Ellos esperaban lágrimas. Esperaban súplicas, negociación, desesperación. Lo que recibieron, en cambio, fue una sola frase, dicha con una calma que ni yo mismo sabía que tenía. Hagan lo que quieran. Ya no tienen poder sobre mí. Me di la vuelta y salí del despacho. Subí las escaleras hacia mi antigua habitación. Detrás de mí, escuché a mi madre preguntarle a mi padre si no habían sido demasiado duros, si tal vez debían reconsiderar. La respuesta de él fue inmediata, segura, casi con desprecio. Volverá por la mañana. No tiene otra opción. Lo que mi padre no sabía era que yo llevaba meses preparándome precisamente para este escenario. Tal vez no de forma consciente al principio, pero sí construyendo, pieza a pieza, una infraestructura de independencia durante el último año y medio. Tenía una cuenta de ahorros alimentada por mi trabajo en la biblioteca y empleos de verano. Lo suficiente para cubrir al menos un semestre en un programa más económico. Pero lo que mi padre no sabía era que yo ya tenía una alternativa. Ese programa de Georgetown no se había quedado en una simple idea. Lo había aplicado meses atrás, en silencio, y ya había sido aceptado. Todo eso lo había preparado con Richard. Fue él quien me empujó a hacerlo, quien me ayudó a organizarme y a abrir una cuenta en un banco al que mis padres no tenían acceso, para que mi dinero estuviera fuera de su alcance. Para esa noche, nada de esto era improvisado. La aceptación llevaba semanas en mi correo. Todo estaba listo. No era una posibilidad. Era un plan real. Y esa noche, lo puse en marcha. Confirmé mi inscripción. Pagué el depósito con mi propio dinero. Y luego, empecé a empacar. Con la eficiencia metódica de alguien que había ensayado ese momento en su mente una y otra vez. Desmontar mi habitación de infancia me tomó unas 4 horas. Trabajé en silencio, llevándome todo lo que realmente importaba y dejando atrás los muebles y las decoraciones que mi madre había elegido. La ropa fue directo a las maletas que había escondido al fondo del closet. Los libros, a cajas que ya había preparado en el garaje 2 días antes, por si acaso. Mi laptop, donde guardaba años de evidencia cuidadosamente recopilada, nunca se separó de mí. A las 6 de la mañana, mi habitación estaba completamente vacía. Despojada de todo lo que me definía. Ropa doblada en maletas. Libros empaquetados y listos para envío. No quedaba nada que indicara que alguna vez había sido mi hogar. Ya había coordinado un servicio de transporte para llevarme a la estación de tren. Desde allí, un boleto a Washington me conduciría hacia un futuro que ya no dependía de la aprobación de mis padres. Richard me había ofrecido la habitación de huéspedes en la casa de su familia hasta que abrieran las residencias estudiantiles. Una generosidad que aún me conmueve, considerando que no me debía nada más allá de nuestra amistad. Sus padres, que se habían mudado a los suburbios de Washington apenas 2 años antes, aceptaron sin dudar. Parecía que ya estaban acostumbrados a que su hijo acogiera a personas que necesitaban un refugio temporal. Saber que una cama cálida me esperaba en Arlington fue lo que me sostuvo durante esas horas tempranas, cuando la duda amenazaba con quebrar mi determinación. La confrontación llegó antes de lo esperado. Estaba bajando la última caja por las escaleras cuando encontré a toda mi familia reunida en la sala, todavía en pijama, claramente despertados por el ruido de mi partida. En otras circunstancias, la escena habría sido casi cómica. Mi padre, con los brazos cruzados, vestía pantalones de pijama a cuadros y una camiseta de Georgetown que había comprado durante el fin de semana de mudanza. Mi madre se aferraba a su bata, cerrándola hasta el cuello, con el cabello desordenado y sin maquillaje, la primera vez que la veía así frente a otros. Sabrina ya estaba instalada en el sofá, con lágrimas preparadas y pañuelo en mano. Mi madre habló primero. Su voz temblaba, al borde de romperse. Quería saber qué creía que estaba haciendo. ¿A dónde pensaba ir? Si había perdido completamente la cabeza durante la noche. Dejé la caja en el suelo y respondí con calma, me iba. Mi transferencia estaba aprobada. Mi primer semestre, pagado. Tenía un lugar donde quedarme hasta que abrieran las residencias. Todo estaba organizado. Me iría en 1 hora. Cada palabra cayó como un golpe. Podía verlo en sus rostros, la comprensión llegando, lenta pero inevitable. El poder de mi padre, su supuesto control, se desvanecía frente a sus ojos. Su ultimátum, pronunciado con tanta seguridad apenas unas horas antes, había quedado completamente inútil frente a una realidad que nunca imaginó posible, que yo estuviera preparado.
Que tuviera una salida. Que no dependiera de él. Observé cómo ese entendimiento se instalaba en ellos. Mi padre ya estaba calculando las consecuencias, la pérdida de control, el daño a la narrativa familiar, la vergüenza social. Mi madre parecía atrapada entre la preocupación y la confusión, incapaz de entender cómo el hijo obediente que creía conocer era la misma persona que tenía enfrente. El color desapareció del rostro de mi padre cuando comprendió completamente la situación. Siempre había visto la matrícula como una herramienta de control, nunca como algo que yo pudiera reemplazar. Darse cuenta de que había perdido esa ventaja lo sacudió visiblemente. Sabrina, mientras tanto, me observaba con creciente inquietud. Sus ojos recorrían las cajas, tratando de procesar lo que estaba pasando. Cuando finalmente habló, su voz salió pequeña y tensa. Por favor, dime que no lo enviaste. La habitación quedó en silencio. Mi madre nos miró a nosotros, confundida. Mi padre, por primera vez, mostró algo cercano al miedo real. ¿Enviar qué?, preguntó. Dejé que el silencio se alargara un momento. Saboreando, quizás por primera vez, el cambio en el equilibrio de poder. Luego respondí, mirándolos a todos. Le envié un correo a Brandon. No levanté la voz. No hizo falta. Le expliqué que le había mandado todo, estados de cuenta, mensajes, la hoja donde Sabrina llevaba el control del dinero, incluso grabaciones en las que ella misma explicaba lo que estaba haciendo. Básicamente, todo lo que había reunido durante los últimos 18 meses. Hice una pequeña pausa antes de continuar. Les dije que el correo estaba programado para enviarse automáticamente a la medianoche anterior, a menos que yo lo cancelara a tiempo, y que con todo lo que había pasado esa noche, simplemente se me había olvidado hacerlo. A esas alturas, Brandon ya debía haberlo visto. Y conociendo a su familia, lo más probable es que ellos también. Eso era lo que les estaba diciendo. La verdad era otra. En realidad, lo había enviado yo mismo, manualmente, alrededor de las 2 de la mañana, justo después de confirmar mi transferencia y terminar de empacar las primeras cajas. Pero, en ese punto, la diferencia ya no importaba. La historia del envío programado funcionaba mejor, sonaba más fría, más distante, y me daba una mínima separación de todo lo que ya había puesto en marcha. La verdad era más simple, había tomado la decisión de exponer lo que Sabrina estaba haciendo, plenamente consciente de las consecuencias. El paquete de evidencia me tomó horas prepararlo. Organicé los documentos de forma cronológica, añadí notas explicativas para dar contexto e incluí una carta de presentación en la que expresaba mi pesar por qué Brandon hubiera sido engañado por alguien en quien confiaba. La presentación era profesional, exhaustiva y devastadora. Nadie razonable podría revisar ese material y concluir otra cosa que no fuera fraude sistemático. Mi madre dejó escapar un sonido entre un jadeo y un lamento. Mi padre agarró su teléfono y empezó a marcar frenéticamente, intentando contener los daños con la familia de Brandon. Sabrina simplemente me miró. Su expresión pasó del shock a la furia, y luego a algo que parecía, muy a su pesar, una mezcla de tristeza y aceptación de lo que estaba pasando. La llamada se conectó. La voz de Edward Collins, tensa y cargada de una ira contenida, fue breve y directa. El compromiso estaba cancelado. Sus abogados se pondrían en contacto para gestionar la devolución de los fondos. Y la relación comercial entre su empresa y la firma de mi padre quedaba, desde ese momento, bajo revisión inmediata. La llamada terminó con un clic seco que pareció resonar en toda la casa. El rostro de mi padre se volvió gris. Las implicaciones eran claras y devastadoras. La cuenta de los Collins representaba casi el 30% de los ingresos de su firma. Perderla significaba despidos, reestructuración, tal vez incluso el cierre. Los actos de su hija favorita no solo habían avergonzado a la familia, habían puesto en riesgo todo su legado. Tomé mi última caja y caminé hacia la puerta principal. Mi transporte llegaba en 2 minutos, y el tren salía en 45 minutos. Yorktown me esperaba, junto con una vida construida bajo mis propias reglas, no bajo la aprobación condicional de mi familia. Cuando ya estaba en la puerta, a punto de salir, la voz de mi padre me detuvo. Me pidió que me quedara, que habláramos, que pensara en las consecuencias de lo que había hecho. Su tono ya no era autoritario. Era casi suplicante. Nunca lo había escuchado así. Me giré por última vez. Le dije que entendía perfectamente las consecuencias. Sabrina había estafado $40.000 a un hombre que confiaba en ella. Durante meses, me utilizó como cómplice involuntario. Y cuando dije la verdad, me amenazaron con destruir mi futuro mientras la protegían. Las consecuencias que ahora enfrentaban no eran injustas. Eran inevitables. El coche llegó justo cuando terminé de hablar. Cargué las cajas en el maletero, me senté en la parte trasera y le pedí al conductor que me llevara a la estación. A través de la ventana, vi a mi familia en el porche, todavía en pijama, intentando procesar cómo su mundo perfectamente construido se desmoronaba frente a ellos.
Las semanas siguientes trajeron actualizaciones fragmentadas, a través de conocidos y familiares que no podían resistirse a compartir el drama. Brandon rompió el compromiso de inmediato. Su familia exigió la devolución completa del dinero. La relación comercial con los Collins colapsó por completo. Y Sabrina volvió a casa, desacreditada, viendo cómo su círculo social se deshacía a medida que la verdad se propagaba. Mi primo Nicolás se convirtió en una fuente inesperada de información. Me escribía con frecuencia, relatando cada nuevo desarrollo con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Para él, como para muchos que lo habían visto desde fuera, aquello era una implosión largamente anunciada. A través de sus mensajes supe que mis padres intentaron controlar la narrativa. Lo presentaron como un malentendido, como una exageración provocada por su hijo ingrato. Pero los abogados de los Collins se encargaron de desmontar rápidamente esa versión. A partir de ahí, las antiguas amigas de Sabrina comenzaron a alejarse poco a poco, a medida que los detalles se iban filtrando por la red de chismes del vecindario. Algunas incluso se pusieron en contacto conmigo directamente. Admitieron que, a lo largo de los años, ya habían sospechado de varios comportamientos de Sabrina, y expresaron alivio al saber que, por fin, alguien la había hecho responsable. Sus mensajes eran reconfortantes, pero también una confirmación triste: sus patrones manipuladores siempre habían sido visibles para quienes prestaban atención. Mientras tanto, mis padres seguían eligiendo no ver. Intentaron contactarme varias veces durante enero. Llamadas que dejé ir al buzón de voz. Correos electrónicos que nunca abrí. Incluso llegó una carta a mi dirección en el campus, que devolví sin leer. No tenía interés en una reconciliación que exigiera disculparme por decir la verdad. Para febrero, ya había construido una nueva rutina. Las clases requerían toda mi atención. Mis amigos ofrecían un apoyo genuino, sin condiciones. Y el programa modificado, en realidad, se adaptaba mejor a mi forma de aprender que el tradicional. Podía trabajar más horas sin dejar de avanzar hacia mi título. La independencia financiera sabía a café barato y fideos instantáneos, pero también a dignidad y autoestima. La familia de Richard me acogió durante 3 semanas en Arlington, antes de que abrieran las residencias estudiantiles. Me trataron con una calidez que, al principio, resultaba casi abrumadora. Su madre preparaba desayunos enormes y hacía preguntas sinceras sobre mis estudios, mis intereses, mis planes. Su padre me daba consejos financieros sin ese tono calculador que siempre había acompañado las palabras del mío. Observarlos fue como descubrir un modelo completamente nuevo de familia. Uno que guardé, casi instintivamente, como referencia para el futuro. Volver al campus se sintió, por primera vez, como regresar a casa. Mi pequeña habitación se convirtió en un santuario. Un lugar donde, por fin, podía respirar. La primera noche de regreso me senté en la cama y me quedé en silencio durante casi 1 hora, procesándolo todo. El peso que había cargado durante años empezaba por fin a desaparecer. A principios de marzo, mi tío Grant, el hermano de mi padre, siempre un poco al margen de la dinámica familiar, se puso en contacto conmigo. Había escuchado la historia desde distintos ángulos y quería que supiera que apoyaba mi decisión. Más importante aún, se ofreció a respaldar un préstamo estudiantil privado, dándome margen financiero sin ataduras emocionales. Acepté, profundamente agradecido. El semestre de primavera terminó con honores. El verano trajo consigo una pasantía en una pequeña firma de consultoría, donde mi ética de trabajo y mis habilidades analíticas recibieron algo a lo que no estaba acostumbrado: reconocimiento genuino. Alquilé un estudio diminuto en un barrio que exigía 3 cerraduras en la puerta, pero que me permitía caminar al trabajo sin depender de nadie. La pasantía abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. Mi supervisor, el señor Alexander, un hombre que también había construido su vida a pesar de una historia familiar complicada, reconoció algo en mí. Se convirtió en un mentor en todos los sentidos. No solo en lo profesional, sino en lo personal. Me enseñó a navegar entornos corporativos, a defender mi valor y a construir una reputación basada en resultados, no en conexiones. Al final del verano, me ofreció un puesto de medio tiempo durante el año académico, suficiente para cubrir la mayoría de mis gastos. Mi pequeño apartamento, con todas sus limitaciones, representaba algo mucho más grande: mi libertad. Lo decoré con muebles de segunda mano y plantas que, sorprendentemente, sobrevivieron a mi inconsistente rutina de riego. Richard vino a visitarme un fin de semana. Declaró que el lugar era diminuto, pero perfecto. Incluso me ayudó a armar una estantería que yo no había logrado ensamblar solo. La satisfacción de pagar el alquiler con mi propio dinero nunca perdió su valor. El primer aniversario de aquella Nochebuena llegó y pasó. Lo celebré firmando el contrato de un apartamento ligeramente mejor, uno que solo necesitaba 2 cerraduras en lugar de 3. Alrededor del 8º mes, Sabrina me escribió.
Un mensaje largo, lleno de frases sobre crecimiento personal, lazos familiares y la esperanza de reconectar. Le respondí con un mensaje breve y sin emoción. Cuando terminé de escribir, le deseé lo mejor y le dejé claro que no estaba interesado. Nunca contestó. Me ahorró la molestia de bloquearla. Mis padres permanecieron en silencio hasta el día de mi graduación. No asistieron, pero enviaron una tarjeta. Dentro, había un cheque de $10.000 y una nota breve diciendo que estaban orgullosos. No me interesaba reabrir ninguna relación con ellos. Pero el dinero es dinero. Lo deposité, respondí con un gracias seco de 2 líneas, sin abrir ninguna otra conversación, y volví a empacar. Esta vez, para mi nuevo trabajo en Boston. La firma de consultoría me había ofrecido un puesto de tiempo completo. El señor Alexander había peleado por mí ante los socios, logrando que crearan un rol de analista junior que comenzaría apenas 3 semanas después de mi graduación. Acepté el puesto y entré de lleno en una nueva etapa de mi vida, construida con mis propias manos y mis propias decisiones. La verdadera actualización llegó unos 2 años después. Estaba en mi escritorio cuando Nicolás me envió un mensaje con un enlace a un artículo de noticias local de Virginia. La firma de contabilidad de mi padre estaba siendo demandada. Resultó que lo de los Collins había sido solo el primer dominó. Tras perder a su cliente más importante, mi padre entró en pánico. Empezó a recortar esquinas, a manipular cifras para mantener satisfechos a otros clientes. Uno de ellos fue auditado por la Agencia Tributaria de Estados Unidos, el IRS, y todo se vino abajo rápidamente. El artículo mencionaba posibles cargos criminales, la revocación de su licencia, todo. Lo leí 2 veces. Luego cerré el navegador y volví a mi hoja de cálculo. Ese desastre ya no me pertenecía. Nicolás me mantuvo al tanto durante los meses siguientes. Mi padre evitó la prisión, pero perdió de forma permanente su licencia de contador público certificado. La firma se disolvió. Mis padres tuvieron que vender la casa, la grande, con garaje para 3 autos y el jardín perfecto donde se celebraban aquellas fiestas navideñas, y mudarse a un condominio. Mi madre empezó a trabajar medio tiempo en una tienda. Mi padre, el mismo hombre que durante años me dio lecciones sobre reputación y retorno de inversión, ahora hacía contabilidad freelance para pequeños negocios que no conocían su pasado. Sabrina, por su parte, se vio obligada a conseguir un trabajo real cuando el dinero familiar se acabó. Terminó en una oficina de bienes raíces, haciendo tareas administrativas. Se acabaron los almuerzos caros. Se acabaron las compras. Nicolás decía que había ganado peso y que había desaparecido de las redes sociales. La familia Collins recuperó sus $40.000, con intereses incluidos. Sus abogados se encargaron de eso antes de que todo colapsara. Unos 3 años después de todo aquello, me encontré con Brandon Collins una sola vez. Fue en una conferencia en Chicago. Yo representaba a mi empresa y él a la de su padre. Me reconoció en el lobby del hotel y se acercó. Me preparé para un momento incómodo. Pero, en lugar de eso, me dio la mano, y me agradeció. Dijo que ese correo había sido el golpe de realidad que necesitaba. Que había estado tan cegado por la imagen de Sabrina que nunca vio las señales. Después de la ruptura, hizo una profunda introspección. Revisó sus errores, cambió su manera de ver las relaciones y aprendió a valorar a las personas que realmente valen la pena. Ahora estaba comprometido con alguien que había conocido en el trabajo, alguien que, según él, su madre aprobaba de verdad. Sonrió levemente al decirlo. Le respondí que me alegraba. Intercambiamos tarjetas de presentación y seguimos caminos separados. Dudo que alguna vez las usemos. Pero ese encuentro se sintió como un cierre definitivo. La última vez que vi a mi familia fue en el funeral de mi abuela, hace 3 años. Viajé para el servicio, me mantuve al margen, sentado en la última fila. Ellos estaban adelante. Se veían, más pequeños, más cansados. Mi padre tenía una ligera joroba que no recordaba. Después del entierro, Sabrina me alcanzó en el estacionamiento antes de que pudiera subir al auto. Me pidió unos minutos para hablar. La miré en silencio, lo pensé por un momento, al final, le di 5 minutos. Me dijo que perderlo todo la había obligado a mirarse de verdad. Que por primera vez tuvo que hacerse responsable de su propia vida. Ahora tenía un trabajo estable, un pequeño apartamento y un perro rescatado. Nada impresionante, pero suyo. No me pidió dinero ni ayuda. Tampoco buscó excusas. Solo quería que supiera que ahora entendía por qué hice lo que hice. Le dije que apreciaba que lo dijera. Después subí a mi auto de alquiler y me fui al aeropuerto. Ese mismo año me escribió por mi cumpleaños. Le respondí con un emoji de pulgar arriba. Y eso es, más o menos, lo que queda de nuestra relación. Mis padres siguen enviando tarjetas de Navidad. Yo las devuelvo. Hemos tenido exactamente 2 llamadas en 5 años. Ninguna llegó a los 3 minutos, y ambas estuvieron llenas de silencios incómodos. Ellos nunca me han pedido disculpas. Y la verdad,
Ya no me interesa escucharlas. Con el tiempo entendí que en la vida hay que trabajar duro por uno mismo, construir algo propio y rodearse de personas que de verdad te valoren y quieran. Lo demás se va dejando atrás y tú sigues hacia adelante. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.